Hola jóvenes, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es viernes 5 de marzo del 2021. Vamos a trabajar la clase número 68 de Ciencias, Tecnología y Biología. El título: Modelos científicos escolares, representación de los fenómenos de nuestro entorno. El aprendizaje esperado: identificar la célula como la unidad estructural de los seres vivos. Jóvenes, quiero comentarles que pues nosotros no diseñamos un proyecto como lo trabajó el programa el programa Aprende en Casa con las clases en televisión. Nosotros cada clase diseñamos una actividad de aprendizaje que considero que les permite a ustedes repasar y aprender del tema que se está trabajando. Por lo tanto, me di a la tarea de cambiar un poco la temática de esta clase, porque tampoco la podemos dejar sin ver. Es importante que repasemos y que veamos temas o conceptos que ya hemos manejado. Bueno, otra situación muy importante que me está causando mucho problema es que ya es viernes y muchos de ustedes no me han enviado sus actividades. Sé que ustedes están muy ocupados, sé que ustedes tienen que ver más clases, que tienen que hacer más actividades, pero considero que se les ha dado el tiempo suficiente para que ustedes realicen las actividades de aprendizaje. Hoy es viernes 5 de marzo de 2021 y terminamos oficialmente el segundo trimestre. Esta es la última clase del segundo trimestre. Les agradezco a todos ustedes su esfuerzo, su empeño, su dedicación, pero les vuelvo a repetir, necesito por favor que me envíen todas las actividades de aprendizaje que les hacen falta. Yo sé que ustedes tienen la voluntad, tienen el deseo, tienen el empeño para sacar adelante y tener una excelente calificación cuando yo evalúe sus actividades. Entonces, les pido de la manera más atenta, eh, me envíen por favor sus actividades. Gracias. Bueno, entonces regresando a lo que es la clase, vamos a hablar un poquito acerca de Gregor Mendel. Recuerden que se considera el padre de la genética. Él nace el 20 de julio de 1822, muere el 6 de enero de 1864. Él descubrió los principios de la herencia, nació en un pueblo llamado Herberdorf, en el norte de Moravia, que es República Checa actualmente. Ingresó al monasterio agustino de Bron en septiembre de 1842 porque era la única forma de estudiar. Solamente la iglesia tenía las posibilidades para poder generar conocimiento y por eso a él le gustaba muchísimo estudiar, le gustaba mucho las matemáticas, la biología, por lo tanto ingresa a este monasterio. Se ordena como sacerdote en 1847 y fue maestro. Realizó estudios en la Universidad de Viena, sobre todo en las áreas de física, botánica, fisiología vegetal, matemáticas y química. Es por eso que todos estos estudios le permiten desarrollar las leyes de Mendel. En Bron, en 1856, comenzó experimentos con las plantas de chícharo, que en Europa le llaman guisante, hasta 1865. En 1865 publica los resultados, pero desgraciadamente muchos científicos no le dieron el peso o el interés de la gran aportación que hace Gregor Mendel a la genética, pero también a la biología, para explicar muchos fenómenos en los seres vivos. En 1866 publica un trabajo en la revista de su la revista provinciana, perdón. En 1868
fue elegido en Brom como abad, y desgraciadamente esto ya no le impidió que pudiera seguir realizando sus experimentos y sus actividades como maestro. Y lo importante es que logró concluir sus leyes, sus investigaciones, y las pudo publicar. Desgraciadamente, a los 61 años, el 6 de enero de 1884, Gregor Mendel fallece. Recuerden la fecha, él fallece en 1884 y Hugo de Brink y Eric von Train y Carl Corren empiezan o retoman las investigaciones de Gregor Mendel en 1900. ¿Se imaginan cuánto tiempo pasó? Quedaron arrumbadas, quedaron olvidadas todas estas investigaciones que hizo Gregor Mendel. Y ellos estudiaron con respecto a las mujeres pelirrojas y las mujeres con pelo negro. En 35 años después, obtuvieron los mismos resultados que había eh, obtenido Gregor Mendel. Obviamente, en este caso, tanto Hugo como Carl como Ehring lo hicieron con personas, mientras que Gregor Mendel lo hizo con una planta de chícharo. Pero ¿por qué es importante? Porque Gregor Mendel eligió una planta, la de chícharo como guisante. ¿Y por qué? Porque era fácil de cultivar, crece bastante rápido, completan una generación con una temporada de crecimiento, y afortunadamente todo lo que aprendió en la universidad, sobre todo de matemáticas, de botánica, lo aplicó para poder hacer sus observaciones, sus experimentos, para poder verificar sus experimentos y formular leyes. Esto le permitió generar su hipótesis, llevar estadísticas, y todos estos conocimientos que aprendió en la universidad fueron muy, muy importantes. Él estudió el fenotipo, porque obviamente vio las características de las plantas que se heredaban de padres a hijos, de plantas padres a plantas hijos. Mendel tenía un jardín y en él vivieron, estaba a la disposición en el monasterio. Era pues muy, muy pequeño, de 7 metros de ancho y 35 metros de largo, y cultivó 34 variedades distintas de chícharos. ¿Se imaginan? 34. Obviamente con las características que hemos visto. Los experimentos de Mendel fue el primero en intentar probar cómo se daba la herencia. Utilizó plantas de chícharos, eligió 7 características o fenotipos, acuérdense, la apariencia, fenotípicos de las plantas de chícharo, y eso le permitió poder estudiarlos y poder empezar a cuantificar las diferencias que existían entre padres y hijos. Es muy importante que nosotros tengamos, lo hemos visto en varias clases, pero que nosotros tengamos bien firmes los conocimientos y las definiciones de varios conceptos. Por ejemplo, gen, introducido en 1909 por Janssen, la cual utiliza por primera vez en un factor genético y nos ayuda a determinar una característica. Sabemos que el gen es una parte de la información de ADN. El alelo, una de las dos o más formas alternativas de un gen. Recuerden que homocigoto, si los dos cromosomas son iguales. Heterocigoto, si los dos cromosomas son diferentes. Y recuerden que las características fenotípicas y genotípicas dependen precisamente de la información genética. Locus es el lugar específico ocupado por un cromosoma. Espero que por favor lo repasen un poquito con respecto a sus conceptos. También homocigoto, un individuo que tiene o posee 2 alelos iguales. Heterocigoto, un individuo que posee 2 alelos diferentes. Genotipo, geno, acuérdense, geno,
conjunto de alelos que posee un organismo individual, o sea, toda la información genética que poseemos en nuestras células. Fenotipo o rasgos, apariencias, manifestaciones de características físicas. Cómo nos vemos al espejo, cómo nos ven a nosotros, son características específicas del fenotipo. Entonces, ya que tenemos estos conceptos, ya que los hemos repasado, estas son las características que Gregor Mendel estudió. Tenemos las semillas, si eran verdes, si eran amarillas, si eran redondas o arrugadas, las vainas, si eran lisas o arrugadas, si eran verdes o amarillas, si la flor era blanca o violeta, si la planta, en la posición de la flor era axial o terminal, y si la planta era alta o baja. ¿Estamos de acuerdo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 características. ¿De acuerdo? 2 características en el chícharo, 2 características en la vaina y 3 características en la flor, en el tallo y la altura de la planta. ¿Sí? ¿Quedó aquí? Muy bien. Esas eran las características que Mendel observó, cuantificó y llevó estadísticamente para saber cuándo se repetían y cómo se repetían esas características y cómo se transferían. Por ejemplo, si tomamos en cuenta la semilla, o sea, el chícharo, tomamos un amarillo, una planta que tenga semillas amarillas y una planta que tenga semillas verdes, las cruzamos, las reproducimos y el resultado, ¿cuál fue? Ya lo habíamos visto en la clase anterior. Se presenta un gen dominante que es precisamente el amarillo y se presenta obviamente un gen recesivo que ya no fue el amarillo sino el verde. Se dice dominante porque se presenta en el fenotipo y el recesivo se va al genotipo, o sea, se guarda nuestra información genética. Y a lo mejor nuestros hijos o nuestros bisnietos, o nietos o bisnietos pueden tener ese gen recesivo, se va a convertir en dominante. Aquí lo podemos ver. Tenemos AA, que sería amarillo, BB, que sería verde. Las combinaciones pueden ser A mayúscula, A minúscula, y eso presenta, dice, factores en pareja. Las características genéticas están controladas por factores que se encuentran o aparecen en pares en cada organismo. Yo puedo ser moreno, aunque mi mamá y mi papá es moreno, mi mamá es blanca, pero mis hijos, si yo tenía un gen recesivo blanco, puede ser que se presenta en un gen dominante en mis hijos o en mis nietos. También el postulado de Mendel menciona la dominación entre el recesivo y el recesivo. Cuando dos factores distintos responsables de un carácter dado se encuentran en un individuo, uno de los factores domina y otro, obviamente, se queda. Entonces, vean, por ejemplo, aquí tenemos dos chícharos, pero ya no son puros, ya son los hijos de la primera generación. Pero vean, ya no tienen AA mayúscula ni AA minúscula. Tienen un dominante, que es A, tienen un recesivo, que es A minúscula. Tienen un dominante, A mayúscula, un dominante. Cuando estos dos se cruzan, tienen a sus hijos. Y vean, tienen un hijo con el 25% amarillo. El 50% tiene A, que es un dominante, un recesivo, A, un dominante, un recesivo, equivale al 50%. Y vean, aunque los padres eran amarillos, el 25% de esos hijos va a salir verde, de la primera generación. Espero que les haya quedado claro. Lo podemos ver acá. El cruce híbrido en dos parejas. Tenemos, vean, amarillo redondo, verde arrugado.
Esas son las características. O también tenemos amarillo rugoso, verde rugoso. Lo cruzamos y nos van dando las diferentes variedades de chícharos con genes dominantes o con genes recesivos, dependiendo del porcentaje. Aquí lo tomamos o lo vemos de las características que vio Mendel. Esas fueron las que acabamos de revisar. A fin de cuentas, lo más importante de la aportación de Mendel son sus leyes. Nos dice que las leyes son un conjunto de reglas básicas sobre la transmisión por herencia de las características de los organismos padres a sus hijos. Estas reglas básicamente se heredan de una forma de genes. Las tres leyes de Mendel explican y predicen cómo van a ser los seres o los organismos en un aspecto físico. Básicamente, recuerden que Mendel todavía no sabía esto del ADN, del ARN, del gen, del cromosoma, pero sabía que había características que se estaban transmitiendo de padres a hijos. Entonces, podemos decir que, en resumen, las tres leyes de Mendel determinan cómo funciona la herencia. Los experimentos fueron trascendentales para conocer lo que ahora son los genes, los cromosomas y el ADN. De su trabajo, Mendel concluye que las características de los chícharos, como la altura de la planta o el color de la flor, están controlados por unidades hereditarias, y él les llamó genes, dependiendo de si son dominantes o recesivos, de las características físicas y genéticas de cada planta. Al cruzarse con otra planta, se combinan estas características y los dominantes se van a presentar físicamente. Jóvenes, terminamos nuestro segundo trimestre. Muchas felicidades. Les mando un cordial saludo. Por favor, pónganse al corriente. Lo único que les pido para que terminen esta clase es que realicen la actividad. Son 5 preguntas muy sencillas que tienen que contestar. Que pasen un agradable día, un excelente fin de semana. Cuídense mucho. Y yo, el fin de semana, a más tardar el lunes o martes de la próxima semana, les envío cuando iniciamos el, el trimestre, y también les estaré avisando con respecto a el último examen que vamos a aplicar para el cierre de evaluaciones del segundo trimestre. Cuídense mucho. Hasta luego.